Era una noche oscura y tormentosa cuando la ciudad, cubierta por una neblina espesa, fue despertada por el inconfundible eco de un tambor. Los murmullos se esparcieron como fuego entre los habitantes. Un viejo teatro, olvidado y cerrado durante un siglo, había reabierto sus puertas para una función única, una obra jamás antes vista. Nadie sabía quién la había traído de vuelta, pero las historias contaban que aquellos que asistieran nunca volverían a ser los mismos. Las leyendas hablaban de unos seres extraños, monstruos disfrazados de actores, que habían llegado a esta ciudad hace mucho tiempo. Se decía que habían hecho un pacto con la oscuridad, un pacto que terminó en un banquete macabro de almas perdidas. Pese a las advertencias de los ancianos del lugar, la curiosidad se apoderó de los jóvenes, quienes vieron la oportunidad de experimentar un espectáculo legendario. En la fila, Samuel, un joven soñador y amante del teatro, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras avanzaba hacia la entrada, una voz en su interior le susurraba que algo terrible estaba a punto de suceder. Con una mezcla de emoción y temor, cruzó el umbral del teatro, sintiendo que la puerta se cerraba tras él como un destino sellado. La noche prometía ser memorable, pero en el aire pesado de expectación, también había un indicio de la oscuridad que acechaba a la espera de su momento. ¿Estaba listo para enfrentar lo que se desataría en la penumbra de ese antiguo escenario? Hace 100 años, cuando el calendario marcaba un octubre especialmente helado, los habitantes de Santa Bruma comenzaron a escuchar rumores inquietantes. Los rumores decían que algo extraordinario había llegado al pueblo. Una compañía de teatro extranjera, de la que nadie conocía su procedencia, anunciaba un espectáculo en el viejo teatro municipal que había estado abandonado por años. Una mañana, un cartel apareció en la plaza, pegado a las puertas de la iglesia y en el tablón de anuncios del mercado. Era un papel grueso, amarillento, con letras negras finamente dibujadas que anunciaban: una noche para recordar. Un espectáculo sin igual. Una función que nunca olvidarán. La tinta parecía aún fresca y dejaba una mancha oscura en los dedos de quienes tocaban el cartel. La noticia corrió rápido, y el pueblo entero empezó a hablar del espectáculo. Santa Bruma rara vez recibía visitantes. Su posición, oculta entre montañas y rodeada de un denso bosque, hacía que pocos se aventuraran a sus caminos. Sin embargo, los habitantes estaban aburridos de la monotonía de su vida diaria, y la idea de una noche de teatro despertó su interés. Nadie cuestionó la procedencia de la compañía. Para ellos, era un entretenimiento que nunca habían esperado tener tan cerca. Durante los días siguientes, pequeños detalles comenzaron a alimentar la atmósfera de misterio. Varios niños aseguraron haber visto sombras extrañas entre los árboles en las afueras del pueblo, y algunos hombres juraban haber escuchado susurros y risas en el bosque al caer la noche. Pero, fieles a su naturaleza, los adultos restaron importancia a estos rumores, riéndose de los niños y atribuyendo los susurros al viento. Finalmente, llegó el sábado. La noche estaba fría y la neblina era espesa, abrazando las calles y creando figuras fantasmales a cada esquina. El viejo teatro lucía diferente, como si el paso del tiempo hubiera retrocedido, y parecía casi restaurado. Las paredes, antes cubiertas de moho, ahora estaban limpias, y el letrero, que alguna vez colgaba torcido, estaba reluciente como recién pintado. Uno a uno, los habitantes de Santa Bruma llegaron al teatro. Nadie quería perderse la función. Al cruzar la puerta principal, una ráfaga de aire helado los envolvía, y el olor a cera de velas y madera vieja llenaba sus pulmones. La sala estaba iluminada tenuemente, y una serie de candelabros parpadeaban en las esquinas, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Sin embargo, algo parecía extraño. No había visto llegar a los actores ni a los miembros de la compañía, y nadie los reconocía entre la gente del pueblo. Pero, en su emoción, nadie preguntó nada. Todos se acomodaron en sus asientos, conversando en susurros y observando las gruesas cortinas rojas que cubrían el escenario, esperando ansiosos a que la función comenzara. Las luces se apagaron lentamente y la oscuridad llenó cada rincón del teatro, silenciando los últimos murmullos. La expectación era palpable y una quietud incómoda invadió a la audiencia. En medio de ese silencio, una tenue luz azulada iluminó el escenario, donde la figura de un hombre alto, vestido con un sombrero y un largo abrigo negro, emergió entre las sombras. Sus ojos parecían brillar desde la penumbra, y una sonrisa fría se dibujaba en su rostro. El hombre, el maestro de ceremonias, alzó una mano,
y el murmullo de la audiencia cesó por completo. Su voz, profunda y suave, parecía provenir de todas partes y de ninguna, como si el teatro mismo hablara. «Bienvenidos», dijo, alargando las palabras con una cadencia que hizo que más de uno sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Esta noche serán testigos de una historia antigua. Una historia que no deja a nadie indiferente ni ileso. Preparen sus corazones y sus mentes, porque esta función será más que un simple espectáculo. Será un viaje al límite de lo que sus mentes pueden imaginar». El público guardó silencio, fascinado y un tanto perturbado. La sonrisa del maestro de ceremonias se amplió, y luego, con un movimiento casi imperceptible de su mano, la luz cambió de tono, iluminando el fondo del escenario. Ahí estaban ellos, los actores. 4 figuras se mantenían en posición inmóvil, como si fueran parte de la escenografía. Vestidos con trajes antiguos de tonos oscuros, llevaban ropajes de épocas pasadas, largos abrigos, sombreros de copa y vestidos de encaje. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras blancas que apenas dejaban entrever sus ojos. Sin embargo, a medida que los observaban, algunos espectadores comenzaron a notar detalles que resultaban inquietantes. Los trajes parecían estar desgastados, como si los actores hubieran cruzado generaciones y climas con esa misma vestimenta, y sus movimientos, aunque suaves, tenían una extraña rigidez, como si fueran controlados por algo más que voluntad propia. Uno de los actores, una figura femenina con un vestido de encaje negro, giró su cabeza lentamente hacia el público, como si pudiera sentir las miradas de quienes la observaban. Sus ojos, oscuros y profundos, brillaban detrás de la máscara, y más de un espectador sintió un deseo de desviar la mirada, incómodo bajo esa mirada penetrante. Pero era imposible apartarse. Había algo en ella que resultaba tan hipnótico como aterrador. Entonces, la obra comenzó. Los actores se movían en sincronía perfecta, como si sus cuerpos estuvieran sincronizados por un mecanismo invisible. Sus movimientos eran elegantes, casi coreográficos, pero cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, parecía estar impregnada de un peso extraño. Uno de los actores, el más alto, recitó un monólogo sobre la traición y la muerte, y su voz, aunque suave, resonó en cada rincón del teatro, dejando un eco perturbador que persistía en el aire. Pero lo que más inquietaba a los espectadores era que, en ciertos momentos, los actores parecían mirar directamente a cada uno de ellos, como si estuvieran seleccionando a alguien, como si pudieran ver más allá de los rostros del público y llegar hasta sus pensamientos. Algunos espectadores intentaron mirar hacia otro lado, pero una fuerza inexplicable los mantenía atrapados en esas miradas. Al cabo de unos minutos, los susurros comenzaron. Al principio eran apenas perceptibles, pero poco a poco se hicieron más fuertes, susurrando palabras ininteligibles en una lengua antigua, que parecía fluir desde las paredes, desde los candelabros, desde las cortinas. Los espectadores miraban a su alrededor, tratando de encontrar el origen de los murmullos, pero solo encontraban más oscuridad y sombras. Algunos rostros comenzaban a empalidecer, y manos temblorosas se aferraban a los apoyabrazos de los asientos. Fue entonces cuando uno de los actores se detuvo y dejó caer su máscara. La figura de una mujer de piel blanquísima y ojos de un brillo inhumano se reveló. Su rostro tenía una belleza perturbadora, pero su sonrisa parecía demasiado amplia, demasiado afilada. Sin decir una palabra, dejó que sus compañeros continuaran la escena, mientras ella avanzaba lentamente hacia el borde del escenario, acercándose al público. Con movimientos calculados, la actriz recorrió con la mirada las primeras filas, observando cada rostro, cada gesto. La audiencia sintió el peso de esa mirada, y algunos comenzaron a sentir que la respiración les faltaba, como si esa mujer tuviera el poder de arrancarles el aliento con tan solo mirarlos. Su boca, demasiado pequeña en comparación con sus ojos enormes y brillantes, parecía estirarse poco a poco, en una sonrisa imposible. Y entonces, los otros actores también comenzaron a quitarse las máscaras. Los rostros que se revelaron no eran del todo humanos. Había algo en ellos, una textura en la piel, una cualidad en sus ojos, que parecía fuera de lugar, como si alguien hubiera intentado crear una imitación de un ser humano y hubiese fallado en los detalles. El público, aunque horrorizado, no podía dejar de mirar. Algunos comenzaron a entrecerrar los ojos, luchando por desviar la vista, pero era como si los propios asientos los mantuvieran anclados, atrapados. Finalmente, el maestro de ceremonias regresó al centro del escenario y alzó las manos.
Los actores, con sus extrañas facciones al descubierto, retrocedieron a la penumbra y la audiencia, aliviada por ese breve descanso de las miradas opresoras, exhaló al unísono. La función apenas comenzaba, y todos sabían, sin entender por qué, que esa noche sería diferente a cualquier otra que hubieran vivido. Sin embargo, a pesar de la inquietud, nadie se levantó de su asiento. El teatro estaba en un silencio absoluto. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía tocar, y los susurros parecían desvanecerse lentamente, como si se disiparan en el ambiente cargado. Los actores retomaron sus posiciones, y el maestro de ceremonias desapareció entre las sombras. Los rostros sin máscaras de los intérpretes ahora estaban a la vista, con sus miradas inexplicables y sus expresiones que parecían oscilar entre la fascinación y el desprecio. La obra comenzó oficialmente con un diálogo que exploraba temas de traición y muerte, y las palabras que los actores pronunciaban tenían un tono extraño, como si fueran ecos de algo remoto, como si estuvieran reviviendo una historia de siglos atrás. Los gestos eran delicados y calculados, pero había algo en ellos que perturbaba profundamente a los espectadores. A medida que la obra avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más intensa, y algunos comenzaron a notar que el aire parecía volverse denso y pesado, casi como si estuviera siendo reemplazado por una neblina invisible que les dificultaba respirar. Los espectadores, al principio emocionados, comenzaron a notar que algo no estaba bien. Algunos intentaron moverse en sus asientos, pero el peso de sus cuerpos les hacía sentir como si estuvieran pegados, incapaces de levantarse o de apartar la vista del escenario. Había algo en la forma en que los actores recitaban sus líneas, en el tono profundo y gutural de sus voces, que parecía infiltrarse en sus mentes, como si estuvieran siendo absorbidos por una especie de trance colectivo. La historia que representaban giraba en torno a una mujer traicionada por aquellos en quienes confiaba. La actriz principal, con sus ojos oscuros y brillantes, interpretaba a la mujer con una intensidad desgarradora. Sus palabras eran pronunciadas con tal furia y desesperación que cada frase parecía hundirse en el alma de los espectadores. Algunos sentían que las palabras penetraban en sus pensamientos, despertando recuerdos y emociones que habían intentado olvidar. Mientras avanzaba la trama, en la que la mujer traicionada buscaba venganza, la audiencia comenzó a notar que las sombras en el escenario parecían cobrar vida propia. Las luces parpadeaban suavemente, y en esos breves destellos, las sombras parecían moverse por su cuenta, deslizarse entre las paredes y el suelo, serpenteando hacia las filas de asientos. Algunas sombras se detenían justo frente al público, proyectándose sobre ellos como si intentaran atraparlos. De repente, un fuerte estruendo resonó en el teatro. Uno de los candelabros en la esquina del escenario cayó, rodando por el suelo y apagándose de inmediato. La luz titubeante de los otros candelabros proyectó figuras alargadas que parecían bailar por las paredes. La audiencia contenía la respiración, y más de uno sintió un terror inexplicable, como si algo en lo profundo de su ser le susurrara que esa función no era normal, que había algo peligroso en todo lo que estaban presenciando. A mitad de la obra, en el punto en el que el personaje de la mujer se prepara para confrontar a aquellos que la traicionaron, un cambio sutil ocurrió en los actores. Sus cuerpos comenzaron a torcerse ligeramente, y sus rostros, ya extraños, parecían deformarse de manera casi imperceptible. Las líneas de sus bocas parecían estirarse, sus ojos se agrandaban, y la textura de su piel se volvía extraña, como si fueran máscaras a punto de romperse. Aquellos que estaban en las primeras filas se dieron cuenta de que las manos de los actores eran demasiado delgadas, casi esqueléticas, y que sus uñas parecían más garras que dedos humanos. Los actores, sin embargo, continuaban con sus líneas, como si nada anormal estuviera ocurriendo. Sus palabras se tornaron cada vez más sombrías, y la historia se volvió una amalgama de horror y odio, de hambre y muerte. La audiencia comenzó a sentirse abrumada. Había algo en esa obra, en las palabras de esos actores y en sus movimientos, que parecía estar minando sus voluntades, atrapándolos en una pesadilla que no podían escapar. Fue en ese instante cuando los actores empezaron a acercarse al borde del escenario, extendiendo sus manos hacia la audiencia en un gesto teatral, pero sus dedos alargados parecían buscar algo más que la atención del público. La mujer, que representaba el papel principal, se inclinó hacia las primeras filas, y con una voz dulce pero cargada de maldad, dijo: «Y ahora, amigos míos, la verdadera función apenas comienza». El público contuvo el aliento, atrapado en un hechizo invisible. La actriz soltó una carcajada,
y el sonido fue tan inhumano que todos en la sala sintieron una corriente de frío recorrerles la espalda. La risa era gutural, áspera, como el roce de metal oxidado. Y en ese momento, algunos comenzaron a sentir pánico. Era como si las palabras de la actriz hubieran abierto algo en el teatro, como si un umbral invisible se hubiera roto. Entonces, sin previo aviso, las luces de los candelabros comenzaron a apagarse una por una, dejando la sala cada vez más sumida en la penumbra. La audiencia miraba a su alrededor, pero sus cuerpos parecían paralizados. Las sombras en las paredes se movían cada vez más rápido, y algunos jurarían que en los rincones oscuros se vislumbraban pares de ojos brillantes, observándolos con hambre y expectación. Cuando solo quedó un último candelabro encendido en el escenario, el maestro de ceremonias apareció nuevamente, con la misma sonrisa inquietante. Alzó su mano una vez más, y dijo con una voz suave, casi acariciadora: «Queridos espectadores, han sido testigos de algo especial. Pero recuerden, las historias no siempre son lo que parecen. Y ustedes son parte de esta historia ahora». Las palabras del maestro de ceremonias resonaron en los oídos de cada persona en la sala, mientras una última luz parpadeaba y finalmente se extinguía. El teatro quedó en completa oscuridad, y el silencio que siguió fue tan profundo que casi se podía escuchar el latir acelerado de cada corazón en la sala. Sin embargo, nadie pudo moverse, nadie pudo gritar. La verdadera función, sabían en ese instante, estaba por comenzar. La oscuridad era absoluta. La sala, antes llena de luces titilantes y el murmullo expectante de la audiencia, se había convertido en un abismo aterrador. Nadie podía ver nada, pero la sensación de que algo se movía en la penumbra era inconfundible. Las respiraciones se aceleraban, y el silencio se tornó opresivo, cargado de una ansiedad que hacía que cada latido resonara como un tambor en el pecho. De repente, una luz tenue comenzó a iluminar el escenario nuevamente, pero esta vez, la luz era de un color rojo profundo, como si el escenario estuviera bañado en sangre. Los contornos de los actores se dibujaron en la luz sanguinolenta, pero sus rostros eran diferentes. Sus ojos resplandecían con un brillo casi sobrenatural, y sus bocas, que antes eran simplemente inquietantes, ahora parecían desproporcionadas, curvándose en sonrisas que mostraban dientes afilados. La audiencia, aún paralizada, observó cómo los actores se comenzaron a mover, pero no eran los movimientos fluidos y controlados de antes. Ahora había una rigidez, un vaivén que recordaba más a un despliegue de marionetas que a seres humanos. Sus brazos se alargaban, sus dedos se estiraban, y cada uno de ellos parecía distorsionarse, como si su forma humana estuviera desgarrándose lentamente. Con un grito desgarrador, la actriz principal se arrodilló, y su figura comenzó a cambiar. A medida que sus piernas se encorvaban y su piel se tornaba de un color grisáceo, el vestido negro que llevaba se desmoronó, cayendo como cenizas a su alrededor. En su lugar, una forma bulbosa emergió de su torso, sosteniéndose sobre pequeñas patas que parecían frágiles pero firmes. Los ojos, que antes eran oscuros y seductores, ahora eran dos esferas brillantes y aterradoras, brillando con una malicia inconfundible. El teatro estalló en gritos, pero la oscuridad y el terror envolvían a todos. Nadie se atrevía a moverse, estaban atrapados en un trance horrendo, con sus mentes luchando por asimilar lo que estaban presenciando. Los actores, ahora completamente transformados en estas criaturas grotescas, comenzaron a girar y moverse, creando un baile macabro en el escenario. Los murmullos que antes llenaban la sala se transformaron en gritos de pánico, pero incluso esos gritos eran rápidamente absorbidos por la risa que resonaba de los monstruos. Cada risa era un eco de lo que había sido, una parodia de las voces humanas que habían llenado el teatro antes. Aquellos que habían venido a disfrutar de una noche de teatro estaban ahora en medio de una pesadilla. Mientras las criaturas continuaban transformándose, los monstruos levantaron sus brazos largos y delgados. En la punta de cada brazo se encontraba una boca llena de dientes afilados, como los de un depredador, listas para devorar. Con movimientos ágiles, comenzaron a acercarse a los bordes del escenario, buscando a aquellos que se atrevían a mirarlos fijamente. Un hombre del público, en un intento desesperado por escapar, se levantó de su asiento, pero antes de que pudiera moverse, una sombra se lanzó hacia él. Uno de los monstruos, con su cuerpo esférico y patas cortas, se abalanzó sobre él, atrapándolo con una velocidad aterradora. El hombre cayó al suelo,
y el monstruo se inclinó sobre él, abriendo su boca con un chasquido ensordecedor. La oscuridad se tragó su grito, y el teatro se llenó de un silencio pesado, como si el horror se hubiera absorbido en el aire. Los espectadores se miraron entre sí, y el pánico se desató. Algunos intentaron levantarse y correr hacia las salidas, pero las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y cada destello revelaba la verdadera naturaleza de los monstruos, sus formas grotescas y sus sonrisas maliciosas. A medida que la luz se desvanecía, la sensación de desesperación crecía. El maestro de ceremonias volvió a aparecer en el centro del escenario, su figura oscura contrastando con el rojo brillante que bañaba el entorno. Su sonrisa era amplia y fría, y sus ojos destilaban una malicia que hacía que los corazones de quienes lo miraban se encogieran. Levantó su mano, y el teatro se llenó de un silencio helado. «Bienvenidos a la función», anunció, su voz resonando con un eco que reverberaba por todas partes. «Esta es la verdadera representación de la traición y el hambre. Ustedes son los protagonistas, queridos amigos. Han llegado a la parte de la historia en la que las sombras cobran vida y la desesperación toma forma». Las criaturas comenzaron a moverse en círculos, acercándose a los pasillos y al público. Cada paso era un recordatorio de que el terror estaba a punto de desatarse por completo. Aquellos que no habían logrado escapar se encontraron atrapados en una maraña de sombras y risas inhumanas. Los ojos brillantes de los monstruos brillaban con un hambre insaciable, y cada mirada les decía que no había retorno, que esta era su última noche. Con un grito que resonó por todo el teatro, una de las criaturas se abalanzó hacia la primera fila, y el resto de los monstruos siguió su ejemplo. La escena se convirtió en un caos. Las risas se transformaron en gritos desgarradores, y las sombras se lanzaron sobre la audiencia como un torrente oscuro. A medida que el teatro se llenaba de pánico y desesperación, las criaturas devoraban lo que antes había sido una sala llena de vida, riendo mientras lo hacían. La función había alcanzado su clímax, y lo que había comenzado como un espectáculo prometedor se había convertido en una noche de horror, una representación de la traición que se había vuelto mortal. Con cada ser que caía, el teatro se llenaba de una risa que resonaba en el aire, como una macabra sinfonía de su última representación. Lo que había sido una simple obra se transformó en un festín aterrador, un recordatorio de que, en la oscuridad, a menudo se esconden los mayores horrores. El teatro se convirtió en un torbellino de gritos, sombras y movimiento. Las criaturas, ahora desatadas, se movían con una velocidad aterradora, atrapando a los que intentaban escapar, devorando a quienes caían en su camino. Cada grito resonaba como un eco de desesperación, y el aire estaba impregnado de un olor a sangre y miedo que hacía que la piel se erizara. Entre la multitud, un hombre llamado Samuel, que había ido al teatro con la esperanza de disfrutar de una noche de cultura y entretenimiento, se encontraba atrapado en el caos. Había estado en la última fila, pero al ver a sus amigos caer, se levantó en un intento desesperado por escapar. El miedo lo empujaba, y sus piernas, temblorosas, parecían moverse por instinto. Con el corazón latiendo con fuerza, Samuel se lanzó hacia la salida más cercana, pero el pasillo estaba colmado de gente. Algunos de sus compañeros estaban parados como estatuas, mirándose entre ellos con miradas de terror, incapaces de procesar lo que sucedía. Cuando finalmente llegó a la puerta, la escena que se desplegaba ante él era un infierno desatado. Los monstruos se habían dispersado por todo el teatro, devorando a los que una vez habían sido su audiencia. Samuel sintió que el tiempo se detenía mientras observaba a una de las criaturas, su forma bulbosa y su boca llena de dientes, atrapando a una mujer y haciéndola gritar en un último alarido que se desvaneció en el aire. Era una visión que no podría olvidar. Sin embargo, a pesar del terror, algo dentro de él se resistía a la rendición. Recordó una historia que su abuelo le había contado sobre la antigua compañía de teatro que había hecho su última actuación hace un siglo, justo antes de que la ciudad cayera en la oscuridad. Había un mito que decía que la única manera de detener a esos monstruos era enfrentarlos con el mismo arte que los había traído a la vida. Samuel no sabía cómo, pero en ese momento decidió que no podía simplemente huir. Con un nuevo sentido de determinación, giró sobre sus talones y corrió hacia el centro del teatro, donde todavía se podía ver al maestro de ceremonias, quien parecía disfrutar del espectáculo, como un director que supervisa su obra maestra. Samuel sabía que debía confrontarlo. «¡Detente!», gritó, aunque su voz se perdió en el estruendo del caos. Pero el maestro de ceremonias,
en su vestido de sombras y su sonrisa aterradora, lo miró y sonrió con un aire de diversión. ¿Qué es esto? Un valiente que quiere hablarme de arte en medio de la función más exquisita que hemos presentado en un siglo. Su voz resonó como un eco en el vacío. Esto no es un espectáculo. Samuel respondió, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. Es un horror. No puedes permitir que esto continúe. El maestro de ceremonias inclinó la cabeza, su mirada inquisitiva centrada en Samuel. Ah, pero querido amigo, la verdadera naturaleza del arte es el caos. La creación y la destrucción son dos caras de la misma moneda. Y tú estás aquí, en medio de esto, como un espectador, y también como parte de la historia. Samuel sintió un escalofrío al darse cuenta de que, de alguna manera, el maestro de ceremonias tenía razón. Estaba atrapado en esta trama, y no podía ser un mero espectador. Debía encontrar una manera de cambiar el desenlace. Recordó las palabras de su abuelo, y aunque no tenía claro cómo hacerlo, se aferró a la idea de que las palabras podrían ser su única arma. «¡Eres un monstruo!», gritó Samuel, el miedo convirtiéndose en furia. La historia no termina así. La gente no debería ser devorada por tu arte. Al pronunciar esas palabras, sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo. Algo en su voz resonó en el aire, y las criaturas que se alimentaban del pánico comenzaron a detenerse, como si la fuerza de sus palabras les hubiera golpeado. Los monstruos, aunque grotescos, parecían dudar, como si la esencia de la humanidad aún existiera en ellos, luchando por salir. Samuel respiró hondo, reuniendo el valor para continuar. Esta es nuestra historia, no la tuya. La verdadera creación proviene de la vida, no de la muerte. Si el arte que traes es solo un medio para devorar, entonces no es arte, es solo un horror. Y no lo permitiré. Con cada palabra que pronunciaba, los ojos de los monstruos parecían perder su brillo, sus cuerpos comenzaron a temblar. El maestro de ceremonias, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «¡Insolente!», rugió, su voz ahora llena de rabia. «No puedes cambiar lo inevitable. Este es nuestro tiempo». Samuel sintió que el aire se cargaba de tensión, y la sala temblaba con la fuerza del enfrentamiento. La audiencia, que había permanecido paralizada en el pánico, comenzó a despertar, como si las palabras de Samuel hubieran resonado en sus corazones. Uno a uno, comenzaron a levantarse, algunos gritando, otros llorando, pero todos sintiéndose parte de una lucha común. La energía en la sala cambió, y la oscuridad se disipó un poco, dejando entrever la luz de la esperanza. Las sombras comenzaron a tambalearse, y en ese momento, los monstruos comenzaron a retroceder, como si la esencia de su forma grotesca estuviera siendo deshecha por la fuerza de la humanidad que se alzaba. Con una última mirada decidida al maestro de ceremonias, Samuel extendió su brazo, señalando hacia él. «Tu función ha terminado». En ese instante, el teatro se llenó de una luz brillante y pura que parecía emanar de los propios corazones de la audiencia. Las sombras se retorcieron y comenzaron a cerrarse, formando una especie de flor en reversa, absorbiendo a los monstruos que estaban allí. El maestro de ceremonias intentó aferrarse a su forma, gritando, pero su voz se desvaneció en un eco lejano. Los monstruos comenzaron a caer uno a uno, y con cada caída, un grito se transformaba en un susurro y luego en silencio. Finalmente, el teatro quedó en calma. Las luces se encendieron, iluminando a los espectadores, quienes se miraban unos a otros con asombro y alivio. Samuel, aún temblando, miró a su alrededor y vio a su audiencia, a sus amigos, a sus seres queridos. Estaban a salvo. Habían luchado juntos y, aunque el horror había dejado una marca indeleble en sus corazones, habían sobrevivido. A pesar del caos y el terror, había un nuevo amanecer para la ciudad. La antigua compañía de teatro había sido derrotada, y los monstruos que una vez habían devorado almas ahora se convertían en un eco de lo que había sido. La historia no había terminado, sino que había comenzado de nuevo. Mientras la luz del día se filtraba por las ventanas del teatro, Samuel supo que el arte, aunque a menudo oscuro y retorcido, también podía ser una herramienta de esperanza y resistencia. El teatro, ese lugar sagrado de creación y expresión, había recuperado su alma, y aunque las sombras podían acechar nuevamente, esa noche había demostrado que la luz siempre encuentra una forma de resplandecer. Y así, en medio de la ruina y la reconstrucción,
La última función se convirtió en el primer acto de una nueva historia, una que la ciudad recordaría durante generaciones. Si te ha gustado la historia de terror, no olvides suscribirte. Os deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.